Lo bueno, que paritos, estamos con esta noticia que no debería serlo, ciertamente, porque estamos hablando otra vez, una vez y una vez y otra vez y otra vez, del 1 de octubre. Sí, estamos convencidos de la idea de cierta transición hacia un nuevo ordenamiento en donde se vuelva al punto de partida, se establezca un borrón y cuenta nueva para establecer las bases de volver al punto antes del 1 de octubre y tratar de obligar a las partes, a todas las partes, a reflexionar sobre el futuro de las relaciones dentro de Cataluña y de Cataluña con el Estado. Incluye también, por supuesto, a los policías que estuvieron ahí imputados por las cargas del 1 de octubre. Evidentemente, cuando se habla de los violines, cosa que hizo Pedro Sánchez y les cabreó a los de la oposición del Partido Popular, se estaba refiriendo a un hecho incontrovertible, y es el maltrato de el Estado español con sus fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. Más allá del hecho de que fueran recibidas mal. Hombre, claro, eso va de suyo, el hecho de que fueran recibidos mal por los llamados soberanistas, procesistas, independentistas o como quiera que los consideremos en octubre, septiembre-octubre de 2017. Eso va de suyo, ¿no? Salvo que fueran hippies y con flores y con camisas floreadas y todo esto, pues evidentemente iban a recibirles mal. Eso va de suyo. Otra cosa es que les tiren piedras, que eso no es de recibo, pero con malas caras o con vetos en negocios privados, ¿no? A la hora de campings, hoteles, ¿no? A la hora de no recibirles o quitarse del medio, eso va en detrimento de su cuenta de balances y de resultados particular, de empresas particulares, ¿no? Eso ahí no deberían entrar. Pero evidentemente, el transporte de barcos de calificación marítima, ferries, cruceros y todo esto, pues evidentemente eso sí es problemático en tanto en cuanto luego se vio el hacinamiento en esos barcos, el tema gastronómico, que evidentemente no comienza sino el 6, 7, 7 de octubre con esa situación en el Parlamento de Cataluña, el asunto de los patrols delante del Departamento de Economía, un departamento que curiosamente ya no es patrimonio de la Generalitat. Ahí ya no está el Departamento de Hacienda, sino está de momento privado, lo cual ciertamente es alucinante. En este tiempo, solamente han pasado 7 años, el ámbito de la relación con lo público y algo tan importante como el Departamento de Hacienda del Gobierno de la Generalitat, que bueno, pues ha tenido ciertas dificultades, como también podríamos hablar de otros elementos urbanísticos en el caso de Barcelona, pero para eso evidentemente está el periodista todoterreno Xavier Ríos para recordar la situación de decadencia y de implosión de la realidad barcelonesa y de Cataluña respecto de su propio pasado y su propio legado en el momento en el que en teoría el proceso iba a ser para salvar la situación de decadencia continuada y que precisamente esa situación iba a ser salvada con un proyecto nacional nuevo de construcción de una nueva estatalidad propia y diferenciada. Pero que ciertamente jamás hubo una voluntad para hacer esto y por tanto ahí estaría parte del asunto de incluso. Lo mismo que aún hay otra vertiente interesante y es el hecho de que de haber llegado a último término, ciertamente como dice Xavier Rius, el asunto de hacer y de parecer puede tener implicaciones tanto uno como otros en igual término a nivel de las relaciones internacionales, las relaciones económicas y las relaciones sociales en el mundo actual que conocemos. Ya lo hizo el señor Mario Draghi, diciendo haré todo lo necesario y será suficiente para salvar el euro. Fue una declaración, pero en ese momento fue el punto de quiebre en donde el euro se estabilizó y todo empezó a calmarse. Fue simplemente una declaración, fue una apariencia, fue una pose, fue algo propositivo. No fue un decreto firmado, no fue algo fait à cumplir. Por tanto, las percepciones pueden serlo. Tanto es así que no hay que hacer la independencia para desestabilizar como si se fuera a hacer la independencia. La independencia jamás estuvo en el perfil de actividades de la gente de la Generalitat, pero la desestabilización a través del discurso de las bolsas y del tema económico y de la inseguridad jurídica pudo obligar a cierta reacción del Estado español. Eso lo puedo admitir eso.
Y eso, evidentemente, llevaba a la realidad de un 155 que fue mal hecho. De un 155 que, como el señor Joaquín Villarrach, parte del Senado, parte de la comisión del 155, detalló claramente cómo no se podía poner nada por escrito. No se podía tener un papel y un boli en aquella comisión del 155, que se hizo la misma práctica que se acusó a los llamados independentistas el 6 y el 7 de octubre, el 6 y el 7 de septiembre, perdón, de 2017 con aquellas llamadas leyes de desconexión, que resulta alucinante, como lo recordaba Javier Vizcaíno. Eran leyes que apelaban a la unilateralidad para alcanzar la bilateralidad. Obligar a través de la unilateralidad a una negociación bilateral con el Estado español. ¿Qué leyes de desconexión son esas? Es alucinante porque, claro, hay la construcción de un relato que luego se desestabiliza cuando conoces los detalles. Y dará, seguro, dará mucho todavía, porque de momento no hemos alcanzado ningún tipo de estabilidad, ni siquiera hemos vuelto al punto de partida, cosa que para eso es la ley de amnistía. Y ciertamente, pensando en que aplicar un 155 como se estaba pergueñando, no como se intentó establecer en Canarias en 1989, que fue el primer intento, no como se hizo respecto de la comisión y el pleno de la constituyente en el caso del Estado español, cosa que fue rechazada. La interpretación que fue utilizada para el 155 en el ámbito de Cataluña fue rechazado al grupo popular, al grupo de Alianza Popular de Fraga, tanto en la comisión como en el pleno en la legislatura constituyente. Pero ciertamente, ese 155 podía llevar al establecimiento de un estado de cosas con ausencia de autonomía. Y un territorio no autónomo es plausible que acabe entrando en una lista del Consejo de Descolonización de Naciones Unidas, aquel al que iba a apelar el señor Antonio Cubillo en el momento en el que fue acuchillado por un atentado a su persona en Argel, que estaba como backup en Roma como enlace a Nueva York, donde iba a presentar el caso canario, como ya lo había hecho respecto de la Organización de la Unidad Africana, con la que tenía cierta relación personal, y tan personal que cuando hicieron el atentado a las cloacas del Estado contra Antonio Cubillo, nadie más pudo coger el testigo. Por tanto, ahí está parte de intríngulis. De no haber hecho unas elecciones el día 21 de diciembre de 2017, entonces podría haber acabado el territorio de Cataluña como no autónomo y viable para ser susceptible de una descolonización bajo los estándares de las Naciones Unidas. Eso habría sido alucinante el haberlo visto. Pero ciertamente, ese riesgo estaba allí y lo salvaron con una actividad frenética para hacer el mínimo posible para el hecho de la realidad del 155, que fundamentalmente fue bien aceptado por sus sectarios y secretarios del gobierno de identidad, como Elsa Artadi o Pere Aragonés, que estaban por ahí. Los niveles medios y bajos del gobierno no dieron problemas a los administradores del 155. Pero que ciertamente es un asunto que hay que estudiar y que ver y que valorar en su justa medida y que todavía no hemos bajado a los lugares insondables. Algunos está conociendo más o menos las tramas internacionales, que si la trama rusa, que si por aquí y por allá. Pero la amnistía, en principio, es hacer borrón y cuenta nueva a toda esa gente que pudo creerse, porque algunos, desde Puigdemont y algún ámbito superior, hablando del indulto, de la amnistía, pero hubo gente que se creyó de verdad todo esto, que arriesgó más de lo debido el ámbito institucional, ya sean concejales, alcaldes, en ámbito particular de militantes, que no cometieron delitos per se asociados a algo fuera de lo que propiamente es el hecho de la realidad del llamado procés y de la declaración de independencia y todo esto, que jamás se llevó a término, porque lo delictivo en realidad debería de ser ejercer la independencia.
Una independencia que está fuera de la legalidad en tanto en cuanto la realidad es autonómica dentro del marco del Estado español, nacionalidades y regiones, artículo 2 de la Constitución y el marco del Estatuto. Pero evidentemente para construir un Estado hay que salir del marco del Estatuto, hay que salir del marco de la Constitución para saltar un estado de fe hacia una realidad nueva, cosa que no se hizo en ningún momento. No se hizo en ningún momento. Ni siquiera se puso la bandera de España abajo, arriada, en el Palau de la Generalitat ni en el Parlamento de Cataluña. Si ni siquiera hicieron eso. Incluso los catalanes deberían de haber sabido que los Mossos no tenían pie en el puerto de Barcelona. Cosa que evidentemente favorecía la posibilidad del acercamiento de estos barcos con algo que evidentemente está encima de la mesa respecto de la realidad de que no enviaron a los tanques, cosa que algún llamado procesista le habría emocionado y se le habría mojado las bragas a la hora de establecer la idea de la entrada de tanques por la diagonal, como alguno estableció la idea de acercar ciertos elementos a Zaragoza, cosa que subimos en su momento, que estaban tratando de aproximar ciertas realidades del ejército español a el ámbito de Castellón, Zaragoza, a pesar de que pudiera dar cierta perspectiva o no respecto de una posible intervención o no, pero siempre hay que estar preparados y siempre hay algún militar español que se que es más expeditivo que otros, por decirlo de manera finamente. A pesar de que simplemente esté cumpliendo con el artículo 8 de la Constitución, el garante de la integridad territorial, sea el ejército español, cosa que tiene su historia a través de las memorias de Jordi Soler i Tura y todo aquello también relacionado con el artículo 2 de la Constitución y cómo para ciertos papeles circularon de aquí y allá para establecer un marco en donde hay una constitución de 169 artículos, pero que a algunos les gusta solamente media docena de artículos y el resto pues, son desechables. Pero España también son todos los artículos restantes y también son las disposiciones adicionales, transitorias y finales y los estatutos de autonomía y mucho más. Eso también es España. Cuando el ejército no podía intervenir, porque eso habría sido hacer ver en los telediarios de las 9 de la noche de Londres o de Berlín o de París o de Roma a los ciudadanos que estarían viendo la televisión en ese momento tanques entrando por la diagonal por Barcelona. Eso habría garantizado seguramente la independencia de Cataluña y eso habría sido un punto de ruptura y por tanto no era posible. Pero los españoles tienen una cosa que el duque de Ahumada fundó, un duque ligado a Moctezuma en su herencia genética, cosa que algunos conectan o no conectan con esta realidad de la aristocracia de tiempos de la Nueva España y por tanto es diferente respecto de la realidad de otros ámbitos llamados coloniales, ya sea francés, británico, neerlandés. Y ciertamente el duque de Ahumada fundó un instituto armado que está con conexiones con el Ministerio de Defensa, pero fundamentalmente está con el Ministerio de Interior y que ya tuvo ciertas misiones internacionales, como por ejemplo el referéndum del Sarre de 1935, a nivel de la Sociedad de Naciones, y que ha tenido instalación en el ámbito de las proyecciones internacionales con sistemas jurídicos, defensa, Mauritania, proyección en Irak, en Afganistán, misiones internacionales ligadas a defensa, pero también con policía y cuerpos policiales como es la Guardia Civil. También la Policía Nacional estuvo en ese operativo del 1 de octubre. La idea era tratar de evitar que hubiera los centros de votación. Evidentemente hubo dejación de funciones por el gobierno del PP, porque podían haber hecho muchas cosas, pero muchas habrían supuesto otra cosa distinta, de algo que evidentemente los asuntos internos llevaron a esa Guardia Civil, a esa policía, con, curiosamente, aquel a por ellos, que denotaba que había algo de fondo que estaba excitando las bajas pasiones, también fuera de Cataluña, en el ámbito de aquellos que iban a los cuarteles de la Guardia Civil y a los ámbitos de la Policía Nacional, que fueron derivando esos efectivos para ir a Cataluña, para estar en el tema del 1 de octubre, con aquellos gritos de a por ellos o EOE, lo cual denotaba
como luego se vio en el 3 de octubre en el discurso del señor Felipe VI, que había un corpus de esos 2 millones de votantes independentistas que eran configurados como el enemigo, que eran configurados como no españoles, habían sido expurgados en el discurso y en el actuar de la comunidad del Estado español, a pesar de que los derechos humanos y la propia Constitución establecen que no se puede retirar arbitrariamente la nacionalidad a nadie. Pero bueno, actuaron. Y hay gente que acabó imputada. Hay gente que acabó imputados por esas cargas. Y entre ellos 45 policías. Si de verdad creemos que es bueno evitar el palo y tintetizo, como diría Enrique Juliana, respecto de un castigo ejemplarizante. Evidentemente el castigo ejemplarizante no puede ser solamente para aquellos que supuestamente se saltaron la legalidad. No se la saltaron, pero sí pusieron a la realidad institucional en quiebra por la percepción y por la situación de inseguridad jurídica. Una inseguridad jurídica que también los policías la establecieron. Cierto, bajo órdenes del Ministerio del Interior y del Moncloa. Pero ciertamente, la obediencia debida no exime del cumplimiento de derechos humanos y de la Constitución. Por tanto, sobrepasarse por un exceso de fluvios, por un exceso de pasión, por un exceso de emocionalidad, por un choque de trenes en un momento en el que se sentía que no debía haber colegios abiertos, no debía haber urnas, nadie debería estar votando, pues evidentemente ahí hay un problema en donde esas personas se pasaron de la raya. Muchas se pasaron por la raya. Y había policías. Por eso sería interesante que toda esta amnistía sirviera para todos los colectivos. Evidentemente también para los policías. Porque si creemos eso, si creemos que es necesario desinflamar, desactivar los conflictos, obligar a todos esos que viven muy bien en la burbuja procesista, incluso ahora. ¿Por qué? Lo explicaré brevemente, una vez más. El proceso, para aquel que defiende el proceso, es algo que evidentemente deriva de la posibilidad de coagular todos los agravios en uno solo. Ya no es solo ferrocarriles, no solo cercanías, no solo infraestructuras, no solo sanidad, no solo el tema de financiación, no solo el tema del medio ambiente, el tema del agua, el tema del Ebro, el tema de los aeropuertos, el tema de los Juegos Olímpicos de Vaqueira o no Vaqueira o del Pirineos o no Pirineos, el asunto del puerto de Barcelona respecto del puerto de Valencia, el asunto de los aeropuertos, de si el aeropuerto cercano a la Seu d'Urgell, el tema de la ampliación de el aeropuerto de Barcelona, del Prat, que si hay una zona ligada a la Marisma que tenía que ver con la relación de la casa de Leo Messi en el caso del Prat del Llobregat, de si los animalitos, de si el museo de Picasso respecto del museo de Málaga, que si hay un montón de asuntos, que si la seguridad tan importante y olvidada en la capitalidad de Barcelona respecto de otras ciudades importantes de Cataluña, la conurbación, el cuarto cinturón de Barcelona. Por tanto, hay muchos temas que tienen relación con el no cumplimiento del estatuto, las infraestructuras, el pago, financiación, muchos elementos que podrían ser agravios, algunos objetivos reales, existentes en Cataluña, pero que también existen en Extremadura, que existen en Andalucía, que existen en Galicia, que existen en La Rioja, que existen en Murcia y que existen en Canarias. Incumplimientos del estatuto, que incumplen el respecto de Cataluña, pero también incumple respecto de otras comunidades. También Cantabria, por ejemplo. Y todo eso, resumido en independencia, ¿sí o no? ¿Quiere usted la independencia, sí o no? Por tanto, ya no tengo que explicar cada uno de estos agravios. Simplemente quiero la independencia para hacer otra cosa. Es muy agradecido. Es que soy independentista. Es más fácil de explicar. Y por otro lado, aquellos que tendrían que, desde un punto de vista bastante complicado, ya sea de un partido franquicia, ya sea el PSC, ya sea el PP, ya sea Podemos, Ciudadanos, Vox o todos los que ha habido o habrá o dejen de haber, con importancia de relación con el Congreso de Diputados y su franquicia en el ámbito madrileño, es muy fácil.
Porque si tengo que detallar si estoy a favor o en contra de cada una de las leyes, de los agravios, de las situaciones relativas a Cataluña, pues evidentemente en una estoy a favor, en otra estoy en contra, en otra estoy medio pensionista, en otra estoy arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, pero habría que hacer ese hilado fino de con qué está. Bueno, con las infraestructuras puede que estoy a favor, pero con el tema de la inversión lingüística estoy en contra. Y por tanto es muy poco agradecido, porque claro, tienes que explicar cada una de las medidas, pero es barra libre, estoy en contra de la independencia. Por tanto, no tengo que apoyar nada ni rechazar nada, solamente estoy contra la independencia y contra el separatismo. No tengo que proponer nada. No tengo que proponer ninguna alternativa ni al estatuto ni a la realidad de las leyes existentes. Simplemente tengo que decir España, 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 no a la independencia y a correr. Por tanto, la burbuja procesista ha servido para la coagulación de un espacio en donde los que están a favor y los que están en contra se sienten muy cómodos. Y eso es precisamente lo que rompe la amnistía. Una amnistía bien hecha que incorpore también a los policías. Que incorpore a todo el mundo que estaba metido en problemas jurídicos por algo que no fue. Por algo que no sucedió. Porque la ilegalidad máxima, el supuesto inconstitucional máximo, que es ejercer la independencia, jamás se preveyó y jamás se hizo. Por tanto, lo ideal es, en buena medida, a todos aquellos que estuvieron en este asunto y que pringaron por tema de palo y diente tieso y vamos a dar una reprimenda histórica para que esto no se vuelva a cumplir en 50 años. Bueno, pues ha habido un castigo, ha habido gente que ha pasado por cárcel, ha habido un castigo ejemplarizante, pero creo que ya está, ya es suficiente. Y por tanto, hay que incorporar a todas las personas, ya sean concejales, alcaldes, diputados, militantes, policías, para establecer ese marco general en donde se pase página. ¿Cómo se hace la amnistía? Pues evidentemente, todos estos documentos, ustedes me los pasan al contenedor azul y aquí paz y después gloria. Y por tanto, obligará, después de esto, después de la amnistía, que es buena para España, es buena para los catalanes y para las personas que están amnistiadas, claro que sí, pero es buena para España, porque obligaría en teoría, a salir a un punto nuevo, a un punto distinto en donde se hagan propuestas para buscar un nuevo punto de equilibrio, una nueva realidad, sea con este estatuto o sea con otro, sea con esta legalidad o sea con otra, pero desde el punto de vista de que hay que mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Y es un desafío bastante importante que tienen en Cataluña. Y en fin, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, bat, Betty Helpian.